Bendiciones, Dios me le bendiga a todos, que Dios pues le dé el gran amor que posee en sus corazones, que Dios esté siempre con ustedes. Bendiciones nuevamente a todos mis amigos, hermanos que ven, me siguen por este medio. Que Dios me le bendiga mucho, por aquí nuevamente por predicar la palabra del Señor, para anunciar las buenas nuevas de salvación, que este es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas, las buenas nuevas. Viene de la raíz griega evangelión, que significa buenas nuevas. Y eso es lo que Jesucristo vino haciendo, ¿no? Estamos en tiempo de gracia en el cual, que gracias a Jesucristo, pues, por su palabra, gracias por el sacrificio en la cruz, hoy día somos salvos. No por obras que nosotros hayamos hecho, como dice la palabra de Dios, sino por fe en Jesucristo. Entonces, gracias le damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación. Entonces, vamos hoy día a comenzar en este día precioso, soleado, ya tarde. Entonces, a dar un nuevo mensaje. Que sea Dios pues dirigiéndonos, guiándonos en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Que sea Dios fortaleciendo y hablándonos a nuestros corazones. Entonces, vamos a hablar un mensaje en el que le he puesto como título: Fe en medio de la adversidad. Fe en medio de las adversidades. Entonces, mi amado, vamos a estar leyendo. Bendición, hermano Luis. Dios te bendiga, hermano Alberto. Entonces, vamos a hablar la palabra del Señor sin más preámbulo. Vamos a tomar como texto base el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 6 y 7. Y le vamos dando a la palabra de Dios en algunos otros versículos más. Entonces, para esto pues vamos a leer, y ahí estamos orando para que Dios nos guíe y nos dirija en todo lo que hemos de decir. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Lógicamente se la lee en la comunión del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. La Trinidad preciosa y santa que creemos nosotros conforme la base bíblica. Y dice 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 6 y 7. Dice así: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vistas. Lo repito. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de gloria, Señor, delante de ti venimos en el nombre de Jesucristo. Señor amado, reconociéndote que tú eres Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Que tú eres el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Con tu sabiduría afirmaste todas las cosas, Señor. Bendito eres por siempre y para siempre, Señor. Amado Padre Celestial, delante de ti, que conoces tú, Señor, todos los corazones y los pensamientos, Dios mío, te pedimos, Señor, que perdones todo pecado y toda ofensa, Dios mío, Señor, ya sea consciente y conscientemente hayamos realizado en este día. Perdónanos, Dios, que la sangre del Cordero, Señor, el que quita el pecado, Dios mío, Señor, en nosotros los hombres, seas derramándose sobre nuestras vidas y limpiándonos de todo mal y de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo, Dios, en nosotros, sea guiándonos, Dios mío, a hablar como conviene, pues tú conoces necesidades, tanto espirituales, Señor, como económicas. Toda necesidad del hombre, Señor, tú la sabes. Entonces, Espíritu de Dios, Señor, habla a través de mi boca, habla mi vida, habla, Dios de los cielos, Señor, a muchas personas, Señor, que necesitan en este tiempo de ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, conforme a tu voluntad, se haga todo. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bendiciones nuevamente. Entonces, mi amado, por fe andamos y no por vista, Pablo. En la Biblia, para mi concepto, hay tres hombres que resaltan en cuanto a la fe. Y el ejemplo primordialmente en nosotros, los cristianos, lógicamente nuestro Señor Jesucristo.
La Biblia dice que tenemos un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice en Timoteo. Entonces, el primero fue aquel que se humanó y se encarnó, pues para mí y él, para los cristianos, él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Entonces el segundo, que según veo la Biblia, es el que conforme la palabra dice que es el padre de la fe, y este es Abraham. Ahora, por eso yo dije conforme a mi criterio. No, usted puede decir, bueno, no, puede ser Moisés, puede ser independiente Pedro, lo que usted quiera. Pero yo, el otro hombre es este señor de aquí, el que hablé, es Pablo. Aparte de Abraham, primero Jesús, después Abraham, porque es considerado el padre de la fe. Y también este hombre, porque tenemos bastante en la palabra del Señor, en los evangelios, de lo que este hombre hizo, lo que este hombre vivió, y de lo que este hombre, cómo Dios lo usó en medio de tantas cosas adversas y situaciones peligrosas. En el desierto, decía él, en medio de ladrones, en medio de tantas cosas. Este hombre pasó por amor a Cristo. Una persona que antes era maltratante, que antes una persona perseguidor de la iglesia. Incluso dice la Biblia, esta persona consintió en la muerte de Esteban y arrastraba a los hermanos, y también era partícipe, en pocas palabras, también de la muerte de ellos. Este fue el primer inquisidor en aquel tiempo. Entonces, mi amado, el perseguidor de la iglesia. Entonces, de esta persona voy a hablar, aquel personaje que se llamó, pero que después, cuando tuvo la visión preciosa de nuestro Señor Jesucristo, yendo a Damasco, que se le presentó Jesucristo, le dijo, pues Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Entonces, de este personaje es que voy a hablar, y que de ahí para allá, él se llamó Pablo, y lo conocemos hasta este tiempo como el apóstol Pablo. De este personaje voy a hablar en cuanto a las adversidades que tuvo y cómo siguió adelante en medio de tantas cosas. Entonces, mi amado, dice, mas él nos hizo para siempre, es el que nos hizo para esto mismo, dice, es Dios, quien nos ha dado la jarra del Espíritu, así que vivimos confiados siempre, siempre confiados, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor en la manera física, aunque no en lo espiritual, porque Jesucristo mismo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Reconocemos que nosotros, cuando abrimos la puerta al Señor, según Apocalipsis 3:20, cuando Jesús llamó y le abrimos, Él entró en nuestras vidas y ahora vivimos para Él. Jesús dijo, para mí el vivir es Cristo. Entonces vivimos para Él, Él mora en nosotros y el morir es ganancia, decía Pablo. Por eso se movía tanto a fe, creía de tal manera que no le importaba incluso perder la vida con tal de acabar la obra que Dios le había mandado. Entonces cada uno de nosotros, independientemente que seamos, quien seamos, que hayamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, Dios nos da una obra para hacer, una obra para realizar. Y lo principalmente que Dios nos reconcilió con Jesús, nos reconcilió con Dios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación, que nosotros tenemos que hablar al hombre, a la humanidad, y llevarlos a Él. Entonces cada uno de nosotros tenemos una obra en Cristo Jesús, una obra, un don que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos realizarlo. Entonces este hombre Pablo se movía por todos lados conforme el Espíritu lo guiase, conforme el Espíritu Santo lo guiase. Y este hombre vivió muchas cosas, muchas adversidades, perseguido. La primera ciudad en Antioquía, cuando él comenzó el ministerio juntamente con Bernabé, en Antioquía él tuvieron que bajarlo por un muro, ¿verdad? En un canasto, porque lo querían matar. Este hombre vivió muchas cosas, muchas adversidades, y sin embargo confesaba fe, vivía fe, seguía adelante en el nombre del Señor. Y es también un gran ejemplo para
de no dejarnos mover, de no dejarnos amedrentar por el enemigo que se quiera levantar usando a cualquier persona, a cualquier familiar o cualquier adversidad, ya sea en el trabajo o escasez incluso. Entonces no podemos dejarnos amedrentar porque sabemos que estas cosas tienen que sobrevenir a nosotros los cristianos. Entonces nosotros tenemos que vivir en medio de las adversidades, lógicamente. Como cristianos debemos hacerlo y confiar conforme lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, así que vivimos confiados siempre, dice la palabra de Dios. Creer en Dios con todo nuestro corazón. La Biblia hay más de 3000 promesas para nosotros, el pueblo de Dios. Unos le dan una cifra más exacta de 3565 promesas para el pueblo de Dios. Pero para eso no dejemos de ser un poco flojos muchas veces y no leer la Biblia. Y en la Biblia está, porque en la Biblia están las promesas de Dios para el pueblo, para nosotros su pueblo. Promesas grandes, promesas verdaderas que se cumplen al pie de la letra cuando la persona en Cristo, cuando la persona que tiene a Jesucristo vive la palabra de Dios confiando de que así va a ser. Dios tiene una promesa grande para nosotros. 3000, dicen por ahí, 3565 promesas, algunos son exactos en ese número. Es hermoso y precioso lo que la Biblia habla, lo que la Biblia nos dice. Acordémonos sobre las bendiciones de recibir a Jesús, de recibir a Dios, de obrar conforme a las Escrituras. Pero acordemos también de las maldiciones, que es si no hacemos caso a la palabra de Dios. Entonces acuérdense que dice, bendito, el que obedece, bendito será en tu entrada, bendito en tu salir. Bendito será tu casa, el vientre de tu esposa, bendito será tu arteza de amasar. Pero si en cambio desobedecemos, si no andamos conforme a la palabra de Dios, la Biblia dice que también maldito serás en tu entrada y en tu salir. Entonces las bendiciones son más que las bendiciones, mi amado. Son más que las maldiciones. Entonces es bueno como cristiano leer la palabra de Dios, las grandes bendiciones, las grandes promesas que Dios tiene para nosotros, su pueblo. Bendito Dios. Entonces este varón, Pablo, se movía no importando nada, ¿no? Él decía, incluso golpeó mi cuerpo para ponerlo en servidumbre a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre se movió por todos lados e incluso enseñó a otras personas también a vivir el Evangelio como Timoteo. Dice el capítulo 4, de ahí mismo de 2 de Corintios. Dice el versículo 17. Decía él esto, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aleluya. Podía venir situaciones adversas. Ahora yo no sé por lo que usted pueda estar pasando. Puede que en este momento tenga un tiempo de bonanza. Gloria a Dios. Alabe a Dios. Alce sus ojos a los cielos. Alce sus manos a los ojos y glorifica a Dios. Pero hay personas que también pueden estar pasando por persecuciones, por problemas, pueden estar pasando por hambre, por lo que esté pasando. Lo mismo le digo, alabe a Dios, glorifique a Dios, alce sus ojos a los cielos y levante su mano y engrandezca a Dios y alábelo con todo su corazón. Porque nosotros no nos dejamos mover por lo que tenemos al frente en nuestras vistas, o por las situaciones, o por los sentimientos. Nosotros no nos dejamos mover, mi amado, en Cristo, por lo que podamos escuchar, por lo que estamos viendo ahora en esta pandemia con el COVID. No nos movemos a temor por las cosas o por los acontecimientos mundiales que estamos viendo, no cosas que están abriéndose puerta para la venida del que nosotros conocemos como el anticristo según la Biblia, para los que estudiamos la Biblia. Entonces, mi amado, todas las cosas se están dando al pie de la letra,
al pie de la letra y es algo maravilloso, aunque para algunos va a ser temeroso porque a la final pueden que no estén bien con el Señor. Pero les animo a que cada día busquemos más de Dios, porque las cosas que estamos viviendo son las que están escritas en la Biblia y que son señales de Jesús, pero también son señales de las cosas que vendrán en cuanto al anticristo, en cuanto a las cosas del enemigo que se viene pronto. Entonces, no sin antes, acuérdense que el arrebatamiento viene. Entonces, mi amado, dice Pablo, y se lo vuelvo a leer, dice Pablo, él decía porque esta leve tribulación para las personas que están pasando, ya sea por necesidades económicas o ya sea necesidad en el espíritu, cosas, persecuciones, tribulaciones, angustia, incluso lo están, ¿cómo se llama esta palabra? Cuando alguien te está diciendo algo mal de ti sin ser verdad, te están calumniando. Pablo no miraba nada de eso. Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nosotros debemos saber y creer que las cosas que suceden muchas veces en las situaciones, si nosotros nos movemos a fe, en nosotros nos hace crecer en todo, en paciencia, en amor, en toda longanimidad, dice la palabra de Dios, en bondad. No nos ponemos en nuestro corazón, no dañamos nuestro corazón, no nos llenamos de resentimiento, no nos llenamos de ira, sino que conforme a la palabra de Dios, nosotros más bien bendecimos aunque nosotros recibamos maldición. Eso me dice la Biblia, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Donde la palabra de Dios me dice que si alguien te hace un mal, tú págale con bien. Donde la palabra de Dios me dice, vamos a leerlo mejor. Vamos a leerlo. La palabra en Mateo capítulo 5, el versículo 44 y 45, que esta palabra ya incluso ya la he leído muchas veces aquí. Y dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, dice la palabra de Dios, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que te ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, mi amado, esto era Pablo, ¿no? Esto era nuestro Señor Jesús. Quien maldecía, él bendecía. Amén. Entonces, esto decía Pablo. Más bien las persecuciones, más bien las adversidades que vienen a mi vida, las necesidades muchas veces que vienen al cuerpo de Cristo, es para fortalecerlo. Es para fortalecerlo más en fe, más en amor, más en paciencia, más en bondad. Eso es, muchas veces viene a nuestra situación. No es para refunfuñar, ya sea con el gobierno, ya sea con nuestro vecino, ya sea con nuestra familia, ya sea alzado sus puños ante Dios y decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? No nos damos cuenta que a veces vienen las situaciones adversas, viene la situación difícil, es porque Dios quiere moldearnos. Y Dios moldea a través de fuego, mi amado. Dios moldea y te hace una vasija preciosa. Primero tiene que pisotearte, primero tiene que sacar tus asperezas, tiene que hacerte golpearte, tiene que sanearte, después te forma y cuando ya estás formado te ponen al horno y del horno saca una vasija preciosa, una vasija hermosa. Entonces, para que tú brilles, para que tú resplandezcas delante de los hombres y delante de Dios, tiene que primero que pasar, tenemos que pasar por estas situaciones. Y Pablo pasó. Cuando Pablo estuvo y cayó 3 días, cuando el Señor se le presentó en Damasco, tuvo 3 días sin comer. Dios le mostró la visión aquí a un hombre llamado Ananías. Le dijo, anda y ponle las manos sobre los ojos para que pueda ver. Ananías le dice, Señor, pero este hombre ha hecho mucha maldad. Ha hecho tanta maldad en el pueblo. Incluso hoy está aquí porque trajo carta de los fariseos, de los sacerdotes, para también venir a coger preso a las personas aquí en Damasco. Jesús le dice, anda, porque instrumento escogido me es este. Dice Jesús a Ananías, porque yo le mostraré a él cuánto tiene que pasar por amor a mi nombre. Escuche bien esta palabra. A Dios diciéndole a Ananías, yo le mostraré a él cuánto tiene que pasar por amor a mi nombre.
perdón, a mi nombre. ¿Cuánto pasa? Podemos pasar hambre, podemos pasar necesidades, podemos pasar persecuciones, podemos pasar cualquier cosa que pueda venir por el amor en el nombre de Jesús. Y eso produce en nosotros un peso más de gloria, decía Pablo aquí. Un peso más de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todas las cosas que nos pasan a nosotros, en cuanto a las adversidades, son temporales, son temporales. Parece que no vaya a pasar, parece que se está alargando demasiado. Ya tenemos cuántos meses, 2 meses y tantos encerrados, tal vez. Parece que estamos ya más de 2 meses, 5 meses, 6 meses, ya no sabemos qué hacer, encerrados en la casa. Muchos incluso llega la preocupación con la expectativa de qué será el día de mañana en cuanto a la economía. ¿En qué va a parar esto? ¿En qué va a terminar esta situación con la corrupción incluso en las esferas políticas? Con tantas cosas que vemos, dicen, ¿qué todo esto? Muchos tienen, e incluso la palabra en su boca es, estamos perdidos. Ya, ¿qué más puede pasar? Entonces, mi hermano, no es así. Todas estas cosas son temporales. Todas estas cosas son temporales. Yo una vez relaté una historia de un rey, y yo también lo he predicado, también lo he anunciado al pueblo, de un rey que estaba en todo en su apogeo, en su esplendidez, ahí en el trono, y tenía todos sus súbditos, ¿verdad? Y él decidió una vez preguntarle a su sabio, le dice, denme algo en el cual yo pueda coger ánimo en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad, en tiempo de aflicción, aunque ahorita no lo tengo, pero quiero que ustedes me construyan algo, me hagan algo, no sé, me regalen algo en el cual si yo pase por esa necesidad, yo pueda ver ese objeto, esa cosa que ustedes me regalen y yo pueda cobrar ánimo. Entonces ellos le regalaron un anillo, pero dentro del anillo había una nota, una notita muy pequeña escrita. Y le dijeron, rey, aquí hay un anillo, y cuando esté pasando por necesidades, cuando esté pasando por angustia fuerte, persecuciones, lo que te pueda venir, que pueda afligir tu alma, tú cogerás ese anillo de tu dedo, lo abrirás porque es hueco y dentro hay una nota. Entonces, en el relato está que pasó esto, se levantó unos súbditos, se levantó otra persona más y derrocaron a este rey. Él tuvo que huir para salvar su vida, tanto así que tuvo que esconderse en una cueva, ¿no? Y estando en la cueva él solo, apesadumbrado, porque otros le ayudaron, estaba afligido, queriendo, con ganas de ahorcarse, porque sabiendo que si lo encontraban, lo iban a torturar, lo iban a asesinar, de tal manera que fuera brutal. Entonces él cogió, se acordó del anillo y abrió su anillo en el centro y escribió unas palabras y le dijo, ten ánimo, que esto también va a pasar, esto es temporal. Entonces él se llenó de ánimo, dejó eso por un momento, hasta que de repente pasó algo en lo cual él otra vez subió al trono y volvió nuevamente a su esplendidez de siempre. Ese es un relato muy precioso. ¿Por qué? Porque cuando los sabios regresaron y él les dijo, gracias por esa nota, gracias porque ustedes me dieron ánimo, yo sé que con eso que me dijeron, que esto va a pasar, esto no es eterno, esto es temporal. Entonces los sabios le dijeron, por favor, esa nota también es para hoy, ábrela. No, él decía al rey, no, porque no estoy en angustia, no estoy en necesidad. No, es que no es solamente en tiempo de necesidad, es para todo siempre. Por favor, abre la nota. Volvió a abrir la nota y dice, ten ánimo, porque esto también va a pasar. Todo pasa en esta vida. Todo termina, aunque parezca que tenga un largo, que sea el tiempo se extienda, todo va a pasar. Esta situación en la que estamos viviendo va a pasar. Por eso Pablo decía, esta leve tempestad, esta leve tribulación temporal, decía Pablo aquí en la epístola de Corintios, va a pasar.
nosotros tenemos que tener la fiel confianza de que Dios nos va a dar un trabajo nuevamente, de que Dios nos va a sustentar, de que Dios, de hecho, nos está sustentando desde ya. De confiar en Dios en todo, sin renegar, sin, como digo siempre, refunfuñar contra las personas, contra el gobierno, contra este sistema, contra Dios mismo. Entonces, mi amado, esto va a pasar. Eso decía Pablo. Eso hablaba Pablo, un hombre que pasó todas estas cosas creyendo en Dios, e incluso él predicaba de esto, vuelvo y repito, a su hijo en espiritual, a Timoteo, y no mirando nosotros las cosas que se ven, dice Pablo, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son las cosas que se ven, son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo, mira, no te fijes en las circunstancias, fíjate en Dios. No te fijes en las cosas que estamos viviendo, créele a Dios. Ten fe en medio de las adversidades. Ten confianza en medio de los problemas. Créele a Dios en medio de tus circunstancias, de tu escasez. Confía en Dios plenamente. Confía en Dios. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Le estaba diciendo a los corintios. No vivimos por vista. Porque el que vive por vista, lógicamente va a renegar de Dios. O en algún momento dado dirá, Señor, ¿por qué pasa esto? Si nosotros vivimos por vista, lógicamente vamos a ser igual que un ateo. Diciéndole, Señor, ¿por qué? Diciendo, ¿dónde está Dios? Si yo veo que pasan todas estas cosas. Mi amado, si vivimos por vista, no tenemos la plena confianza y la certeza de que Dios en sus 3.565 promesas la vaya a cumplir. Si solamente vivimos por lo que vemos. Y eso no es fe. ¿Qué es fe dice la Biblia? Hebreos 11.1, muchos lo conocen sobre la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, dice la Biblia, ¿no? Entonces, mi amado, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mi amado, creer, aunque no vemos, creemos en Dios y en su palabra lo que Él prometió. Eso, vamos a ver lo que dice Filipenses, capítulo 4, más adelante. Filipenses, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 10. Aleluya. Pablo decía esto. Y voy a leerlo del 10, aunque sería del 11, pero voy a leerlo del 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, decía Pablo a los filipenses. Sigo en el 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene la famosa frase que todo mundo a veces nos llenamos la boquita, pero no sabemos de dónde viene y quién la vivió o quién la dijo. Porque incluso en muchos carros veo pintado o veo escrito la palabra ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una hermosa palabra, una bonita palabra que muchas veces nos da ánimo. Pero ¿de dónde viene? De un hombre que pasó necesidades, que supo vivir en necesidades sin renegar de Dios, sin renegar de las autoridades, sin renegar de nadie. Un hombre que supo pasar por necesidades, así como también tener en abundancia, porque se cree que Pablo era una persona incluso adinerada. Era adinerada. Entonces, mi amado, sé vivir. A Pablo aquí, como les hemos leído, humildemente, y también sé vivir teniendo en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Él ha pasado por todo esto. En cuanto a la economía, él pasó por todo esto y vivió esta circunstancia. Casi me caigo.
vivió todo esto, mi amado. Y le estaba enseñando a su hijo en la fe, mi amado, a Filipenses, también a su hijo en la fe, a Timoteo le enseñó más adelante. Vamos a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 12. Y dice así. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por si acaso vuelvo y repito. Pero tú has seguido mi doctrina. Acordémonos que Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de ¿quién? De Jesucristo. Y Pablo le decía, le enseñaba a su hijo en la fe, Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, decía él, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, cuando lo bajaron de un canasto por el muro. En Iconio, en Listra, cuando fue apedreado en Listra. Persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y también, ojo con esto, que nosotros tenemos que ser conscientes en que todo cristiano, en que toda persona que quiere agradar a Dios y seguir a Cristo en su palabra, tiene que recibir persecución. Ya sea persecución física, ya sea psicológica, ya sea lo que sea, el enemigo se te va a levantar por todos lados. Porque tú saliste de un mundo en el cual Él gobierna hasta ahora y fuiste ahorita al reino de Dios. Dios te rescató a través de su sangre y ahorita está en el reino del Señor Jesús. Entonces Él lo que quiere, Él es tu enemigo. Él lo que quiere nuevamente es atraerte a Él. Entonces dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ya sea de cualquier índole. Mi amado, eso dice el apóstol Pablo. Todos van a sufrir persecución independientemente cuál sea. Independientemente cuál sea. En el infierno, dicen por ahí, hay un letrero que dice, se busca donde está tu foto. Entonces, mi amado, usted y yo guardémonos en Cristo Jesús. Creámosles a nuestro Señor Jesús. Creámosles a la palabra de Dios. Vivir en fe en medio de las circunstancias adversas, en medio de toda persecución, en medio de estas pandemias, en medio de las necesidades económicas. Creámosles a Dios. Creámosles a Dios. Creámosles al Señor Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una simple palabra que me alienta. No es una simple palabra, porque el que dijo eso había sido apedreado. El que dijo eso, él había padecido necesidades. El que dijo esto fue perseguido tremendamente. Aquel que dijo eso estuvo náufrago también. Al que dijo esto, todo lo puede en Cristo fortalece, dice que tuvo peligros incluso de ladrones en el desierto, tuvo peligrando siempre su vida por amor a Dios, por amor a las almas, por amor al Evangelio, a la palabra de Dios. Siempre estuvo en peligro y en persecución, pero de todas, dice, de todas Dios me ha librado, Dios me libró de todas, aleluya. Entonces ese es un gran ánimo para nosotros y fortaleza en el espíritu, saber que tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, que, vuelvo y repito, como Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es el que te cubre, Dios es el que te guarda, Dios es el que te protege, aún incluso cuando a Dios le place
darle permiso al enemigo para que el enemigo ya sea que toque tu finanza, sea lo que sea, igual que le pasó a Job. Pero acordémonos que es para probar, es para moldear, es para que nosotros brillemos. Amado, eso es lo que dice Pablo, es una leve tribulación momentánea, la cual en nosotros va a un peso más de gloria. Es un peso más de gloria en el cual Dios va a hacernos brillar cuando nosotros le creamos a Él, y Dios nos va a hacer pasar por toda circunstancia. Dios nos va a pasar por esto, porque es temporal nomás. Es temporal. Y un día solamente tendremos recuerdo de lo que vivimos. Y alzaremos con más ganas las manos a nuestro Dios y con gran gozo delante de Dios diciendo gracias Señor porque me permitiste pasar por esto. Señor, y hoy día te conozco más, así como Job le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así yo le puedo decir, Señor, gracias, porque si no le hubiera pasado eso a mi hijo cuando di el testimonio la vez pasada, yo no estuviera contigo. Si yo no hubiera visto tu gloria después que fui arrollado, fui atropellado y estuve por este medio mismo la vez pasada, yo no hubiera visto tu gloria, tu majestad. Yo no estuviera entonces predicando por medio aquí, ni creyera en el Señor que Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Entonces yo no estuviera predicando ni anunciando que hay que tener fe en medio de las pruebas. Es que si yo no hubiera estado 3 meses en cama con fierros clavados hasta mi cadera, sin poderme mover ahí, incluso haciéndome todas mis necesidades en la cama, sin poderme asear, sin poderme hacer nada, y adorando a Dios ahí, aunque con lágrimas, no quiere decir que no venga cosas a tu mente, pero ahí tú alzas la mano a los cielos, tú elevas tu voz y dices, yo creo en Dios en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, y Dios obra. Dios obra. Porque Dios no dejó solo a Jesucristo cuando pasó 40 días y 40 noches después que fue tentado por el enemigo. Dice que después que fue tentado y pasó la prueba, vinieron ángeles y le servían. Porque estando en el monte de los olivos, después que sudó sangre por las cosas que iba a pasar, por la situación que iba adversa, que se iba a encontrar, por el abandono incluso de su padre, cuando dijo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después que oró, dice que hicieron. Entiéndame esto, mi hermano, de que cuando estamos pasando por necesidades y por cosas, situaciones difíciles, y cuando usted ha sido un creyente fiel a Dios, y usted pasa, ángeles vienen a su servicio, ángeles vienen y obran en su vida, y usted gana un peso más de gloria. Eso dice la palabra de Dios, eso dice, y eso me da el ejemplo también este hombre de cómo nosotros debemos vivir. Basta ya el evangelio de corazoncito a corazón de que sí, todo te va a ir bien. No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este está diciendo, mira, en el mundo te van a venir desgracia, en el mundo se te puede, lamentablemente es así, pero es la ley de la vida, se te puede ir tu papá, se te puede ir tu mamá, se te puede ir un hijo, se te puede partir, pero tú debes estar confiado en Dios. Se te puede caer la finanza, se te puede hacer muchas cosas en tu vida, pero tú debes estar confiado en Dios. Dice la Biblia, en el mundo tendrás aflicción, dice el Señor, pero confía, yo he vencido al mundo. Aleluya, Jesús venció al mundo. Jesús venció a las tinieblas y lo dio por vencido a la iglesia. Entonces confiemos en el Señor con toda nuestra fe en medio de las necesidades, en medio de la persecución, en medio de las adversidades. Fe, esta prédica se llama fe en medio de la adversidad. Este es el verdadero cristiano. Este es el creyente verdadero, mi amado. Vuelvo y repito. No quiere decir que en un momento dado no te puede venir una situación o un mal pensamiento o el enemigo quiere atacar tu fe. Pero vuelvo y digo, tú confiesa, tú anuncia, tú alza tus ojos a los cielos
y lee la palabra que está en las promesas para tu vida. Solamente confía que Pablo dice y la Biblia dice y Dios dice, esto va a pasar, esto es temporal. Sin embargo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Entonces, a Él yo le presento, a Jesucristo, la solución para todo, e incluso para la muerte. E incluso para la muerte, dice Jesús, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Voy a hacer una oración. Si usted quiere orar conmigo, puede hacerlo en este momento. Si no lo quiere hacer, no lo haga, pero si lo va a hacer, hágalo con fe, confiando en Dios, confiando en la palabra que les he hablado, la palabra de Dios. Dígale esto a nuestro Señor Jesucristo. Mire que es grande la palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en Él. Entonces, si usted me está viendo, usted debe creer que en medio de nosotros, aquí y en Jesús está con usted. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Que es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. No es hijo de hombre para que se arrepienta, así es la palabra. Entonces debe confiar y creer que donde usted está y estamos reunidos en Jesucristo, Dios está también ahí, Jesús está ahí. Entonces, si usted desea hacer esta oración conmigo, puede hacerlo. Vamos, dígale: Señor Jesús, yo sé que tú estás conmigo. Señor, y tú que me conoces, te pido que me perdones tu sangre que derramaste en la cruz al morir por mí. Señor, me limpies y me laves de todas las maldades, Señor, que yo haya hecho, ya sea de pensamiento o por obras. Señor, perdóname. Abro mi corazón y mi alma y te acepto como mi Señor y Salvador personal. Señor, guíame por el camino correcto a través de tu Santo Espíritu e inscribe mi nombre en los cielos, en el libro de la vida, para cuando tú me llames, yo te pueda decir: aquí estoy, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias Jesucristo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, que sea Dios dándole mucha gracia y el sustento necesario para este día, para mañana y para los que vienen. Entonces, fe en el Señor en todas circunstancias. Bendiciones. Dios me le bendiga en todo. Bendiciones, Mili. Dios te bendiga.